No, si me permiten, y después no hablo más porque el conductor acá tiene que hablar poco, Guado. Yo creo que el derecho a que la libertad de expresión es un derecho menor, porque digamos la libertad de expresión la tiene un muchacho como Tenenbaum, que tiene la libertad de decirnos que somos una madriguera de roedores, ¿no? O un muchacho como Majul a decirnos que cometemos delitos. Esa es la libertad de expresión y la tienen y está muy lindo. Pero a mí me parece que lo importante es el derecho a la información, que no es un derecho individual, sino que es el derecho de un pueblo a recibir información fidedigna o veraz o de toda clase. Entonces me parece que tendríamos que apuntar más a ese derecho y no a la libertad de que cualquier gil diga cualquier gilada. En este caso yo mismo puedo ser un gil que dice giladas, ¿eh? Esto lleva a una reflexión, ¿no? Digo, ¿para qué quieren la impunidad mediática total, ¿no? ¿Por qué no dejar una voz que siga diciendo, ¿no? Que siga pensando, que siga debatiendo, que siga haciendo informes, que siga cotejando discursos, hechos, ¿no? Digo, yo creo que sí están buscando, ¿no? Digo, silenciar voces que creo que vienen por los derechos de la gente, vienen por las conquistas de los últimos años, pero se confunden si piensan que sacando a 678 de la televisión pública va a desaparecer, como decía Máximo ahí, esa otra idea de país, ¿no? Hay mucha gente que ya confía en la sociedad, la sociedad se hizo más inteligente, la sociedad hoy tiene muchísimas formas de encontrar información, hay redes, hay tecnologías que te permiten compartir información, divulgar información, y 678 es eso, ¿no? Es toda esa información suelta que se le van aportando unos y otros, todos esos excelentes editores que hay que van buscando perlas del pasado, ¿no? Que eso también tiene que ver con una política de estos últimos 12 años que tiene que ver con la memoria, ¿no? Es un programa no periodístico, sino de discusión política. Es un programa de discusión política que pone en valor eso, la memoria. Por eso es que tenés gente investigando, viendo, la historia, acordándose. Te meten en la historia. Y este fenómeno de que la gente quiera cotejar, se va a dar en las redes, se va a dar en las páginas web, se puede dar como se da hoy en esos grupos que hay, como Resistiendo con Aguante, que son más de 400.000 personas que comparten información. Ya superaron las 520.000. 520.000, bueno. Y transmitieron en vivo lo que pasaba en la Plaza de Mayo en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mirá. ¿Dante? Sí, yo cada vez que veo las intervenciones de los televidentes nuestros como Majul o Tenenbaum, me acuerdo del eslogan ese de cuando empieza la discusión sobre la ley de medios, de TN diciendo, TN puede desaparecer, ¿no? Y finalmente, digamos, en todos estos años de kirchnerismo, las voces disidentes no desaparecieron, además proliferaron, se siguieron expandiendo, muchas veces a partir del no cumplimiento total de una ley. Y finalmente, con una semana de macrismo, el que puede desaparecer es 678. Y después me sumo a lo que decías vos respecto del desarrollo del derecho a la información. Ha tenido como una serie de etapas ese derecho a lo largo desde el siglo XX hasta ahora, pero en principio ese derecho era un derecho que tenían los dueños de las empresas periodísticas, porque obviamente si no tenían ese derecho, el Estado o los gobiernos en este caso podían presionarlos para que no pudieran expresarse.
Después, obviamente, ese derecho pasó a los empleados de ese dueño de la empresa, porque a veces era un derecho que tenían que utilizar esos propios empleados contra el dueño de la empresa, ¿no? Y después llegamos a este momento donde ese derecho, como decías vos, en términos, digamos, o aparece más en términos colectivos, que es el derecho que tienen los dueños de las empresas, los empleados de esas empresas, pero también nosotros, los que somos consumidores de lo que produce el dueño de la empresa y esos periodistas. Y en ese sentido es clave lo que vos decís, esta idea de que nos merecemos una información veraz. Pero si no sos un ciudadano, si no tenés información. Pero y además, ese argumento me parece muy fuerte contra esta idea que aparece y que es casi instalada del sentido común. Y disculpen si alguna vez solamente lo dije y me repito, pero esta idea de que se puede hacer cualquier cosa con el dinero. ¿Sí? Es decir, si vos tenés dinero, entonces vos podés poner una empresa periodística y, por ejemplo, atacar mintiendo, desestabilizando a un gobierno. Y lo podés hacer simplemente porque es tu dinero. Y en términos de empresa periodística, cuando lo que está en juego en la libertad de expresión, no es así. La prepotencia del dinero ahí no juega. Entonces, eso tienen que saberlo porque existe ese derecho a la información. No, yo simplemente puntualizar que las opiniones que yo vertí en este programa sobre la cuestión de la designación, que sigo pensando que es un acto antiinstitucional y que es un acto profundamente violatorio de las reglas de juego, no es igual si se trata de 2 meses de un funcionamiento extraordinario que si es de 1 año. No es que sea bueno no consultar al Congreso, pero hay una situación irregular de la Corte Suprema de la cual son corresponsables los actuales gobernantes y entonces habría que discutir una situación de emergencia sobre el espacio que hay para... Quiero decir, para ser muy simple, las dos cosas están mal, pero no es lo mismo 2 meses que 1 año. Hay que precisar esa información y creo que... no dimos tiempo de todas maneras, no hablamos de tiempo al aire, porque lo que yo decía, esto se conoce hace un rato y se están habiendo... Hay evaluaciones, porque hay que ver qué dice ese decreto, porque los antecedentes, por ejemplo, uno de los antecedentes que yo daba cuenta que era de la dictadura, duró hasta al final del mandato del siguiente año legislativo, duró 1 año. Pero hay constitucionalistas que se están planteando en contra de este nombramiento. Por ejemplo, les decía Andrés Gil Domínguez, juez de la Corte Suprema en comisión sin situación de excepción que lo justifique, es inconstitucional, elitista y antirrepublicano. Manuel Garrido, estamos hablando de expresiones digamos que son de distintos partidos políticos, no del Frente para la Victoria, claramente. Manuel Garrido dice, políticamente impresentable, transparencia cero. Jorge Altamira dice, señor republicano, ni Cristina Fernández de Kirchner lo hizo, violencia institucional para poner a la ciudadanía y al Congreso ante el hecho consumado. Y Jorge Rizo del Colegio de Abogados, que fue uno de los promotores en contra de las leyes de democratización de la justicia, dice, no entiendo qué es colocar ministros de la Corte en comisión, empezamos mal Mauricio, y le plantea que le hace como un llamado de teléfono. Sí, subrayo. Yo digo que está mal igual, o sea que nada de lo que dice Cintia García me contradice. Yo digo que no es lo mismo 2 meses que 1 año y yo digo que tenemos que ser cuidadosos a la hora de informar. Sí, yo me sumo a eso, Edgardo, porque tengamos toda la información. A mí me parece, no me parece lo mejor llamar a una movilización popular, llamar al pueblo a la calle cuando no está toda la información. Yo suscribo a lo que dice Edgardo, es muy grave, sean 2 meses, sea 1 año, pero me parece que tenemos que tener un poco más de cautela y más responsabilidad nosotros que estamos acá frente a una cámara. Pero nosotros nos llamamos a una movilización, lo dijo el diputado Recalde, que me parece que tiene el pueblo se manifiesta solo. Por supuesto. ¿no? Sí, nosotros de acá nos llamamos. Pero exacto, lo dijo Recalde. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Recalde. Y aparte a mí me parece que el hecho es altísimamente grave. No me parece más grave porque se nombre... Cintia, se entiende que yo digo que es grave, pero que no es lo mismo 2 meses que 1 año. ¿Entendiste eso? Permitime disentir con lo que vos estás diciendo. Para mí es gravísimo. ¿Es igualmente grave? Sí, para mí es igualmente grave. Y entiéndanse que lo dijo Recalde, y en mi caso es una opinión personal, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Recalde. No, y es una muestra de lo que podemos disentir. A mí me parece que nombrar 2 jueces de la... contra vos, por eso digo, estoy hablando con Recalde. Estoy dando mi opinión al respecto. Cortito para... mí es difícil, pero bueno. No, digo, se discutió, ¿no? Digo, se discute ahora mucho esto si la resolución, si el decreto es por 60 días, por 1 año. Digo, todas estas cositas son las que nos van a hacer discutir para no discutir lo que realmente hay que discutir, que es el poder adquisitivo, el salario.
como lo decía Máximo, como nuestra expresidenta, nuestra compañera dice siempre, te hacen discutir pequeñas cosas internas, lo que quieren ellos. Los medios de comunicación recortan esa realidad para evitar que se discuta el poder adquisitivo del salario, si las fábricas siguen produciendo, ¿no? Si echan gente, si empiezan a suspender gente como ya empezaron a suspender. O sea que tenemos que tener un nivel de sintonía fina cuando vemos determinada información, si no es humo, si no es información que contamina, que genera debates que no tienen sentido. Acá nuestro proyecto político estuvo 12 años generando dignidad a las personas, dignidad a las instituciones, respetándolas, generando, incluyendo gente, generando un montón de condiciones que hacen a la igualdad entre los hombres y las mujeres, sin, como decía Dante, que el poder del dinero esté sobre los derechos de la gente, ¿no? Y esta es la discusión que viene hoy. Un empresario prepotente que va a querer ir por los derechos de la gente. Tratemos de no caer en las discusiones que nos van a plantear, que van a ser muchas, de forma, de quién, de cómo, ¿no? Sí. Todo sí. para ir por el bolsillo de los argentinos.